¿Alguien observó alguna modificación relativa a esos requisitos de, para la formación de los sindicatos en cuestión de fondo, de personas, del registro sindical? El que quiera, bueno, dar su punto de vista, con mucho gusto nada más levanten la mano y para determinar ahí ese factor. ¿Por qué lo digo? Bueno, acuérdense, ¿qué fue lo que más les llamó la atención relativo a ello eh, en relación a su integración, en relación a la finalidad, a las personas? ¿Sí? ¿Por qué, en qué artículo de la misma Ley Federal del Trabajo me establece justamente las personas que pueden integrarlas? ¿Por qué se dice que las personas de confianza, la misma Ley Federal del Trabajo establece eh, la formación o no de ser parte o no del mismo sindicato en relación a la eh, actualización de la directiva sindical? Este tema es muy importante, básicamente porque ha habido algunas situaciones o modificaciones con el voto universal, libre y secreto y otras específicamente eh, eh, que tiene que ver con el estatuto sindical que básicamente le da vida a ese sindicato. Entonces, relativo a esto, alguien que quiera darme alguna opinión, sino para comentarles, vamos a trabajar ahorita lo que son estatutos y posteriormente me regreso en relación a lo que hicieron dentro de su infografía, algunos puntos nada más relevantes y cerramos. Entonces, relativo a esto, ¿no hay alguna opinión, chicos? Yo destacaría una. En relación a la información que yo les manejé, hay algo establecido ahí que establece que es con las juntas laborales. Ahí sufre un modificatorio, ¿sí? Con la nueva ley laboral. ¿Por qué? Ya nos habla de qué, del centro de registro, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a empezar relativo a esto. Les voy a explicar bien qué es los estatutos sindicales. Esos estatutos justamente van a ser un elemento primordial en la vida societaria, en la vida del sindicato. No se concibe un sindicato sin un respectivo estatuto. Eso determina los fines del sindicato, ¿sí? Eso va a determinar esos mecanismos de su actividad, va a determinar las relaciones de sus miembros y de sus terceros, todo, en fin, los hace eh, eh, girar este, en marcha esa institución. El sindicato justamente van a ser cuando se aprueba un estatuto. Antes es simplemente una idea y son concesiones. Y desde aquel momento tiene fines objetivos, en este caso, medios para su funcionamiento. Es decir, que la misma ley va a exigir para que esté correctamente eh, constituido en cuanto a su contenido, ¿sí? Eh, se, se debe de especificar justamente la denominación, el objeto, el domicilio, los organismos que lo integran y también se debe dirigir las formas de elección, su duración, en este caso las funciones de estos, los requisitos para ser, en este caso, miembro del mismo,
¿sí? Y dentro de ello sus formas de elecciones, su duración, sus funciones. Los estatutos pueden ser modificados justamente eh, en algún, en alguna, en este sentido, eh, eh, va a estar establecido, va o debe de estar establecido por los propios estatutos, y en caso contrario, el organismo justamente que tiene el poder de dirección es el que debe de señalarlo. Eso viene establecido en nuestro artículo 471 de la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, vámonos al 471. Eh, por favor, les voy a dar 2 minutitos para que busquen su Ley Federal del Trabajo y relativo a ello, para que me ayuden a darle lectura a ese artículo que es el 371. Ok, ¿alguien que le pueda dar lectura, por favor, al 371? Adelante, Mariana. Sí, profesor. Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: 1. Denominación que le distinga de los demás. 2. Domicilio. 3. Objeto. 4. Duración. Faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. 5. Condiciones de admisión de miembros. 6. Obligaciones y derechos de los asociados. 7. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes. A. La Asamblea de Trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. B. Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. C. El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. D. La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezcan al afectado. E. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. F. La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato. G. La expulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. Ok, tiempo hasta ahí. Fíjense bien, antes de, si ustedes se notaron, básicamente el estatuto, pues, es de suma importancia dentro del mismo sindicato. Pero antes de continuar con eso, les voy a dar una breve reseña, ¿sí? Justamente de toda la finalidad de su registro, que por ahí hicieron una infografía, estuvieron ahí trabajando en eso, ¿sí? Y dentro de eso, entonces, su finalidad de registro del mismo sindicato, ¿sí? Es de que los sindicatos le otorgan la capacidad de ejercicio a sus derechos, ser, en este caso, defendido en sus intereses laborales, económicos, sociales, morales, y cuando sean afectados de alguna manera
o ser defendido contra despidos injustificados, arbitrariedades e injusticias de cualquier autoridad dentro del ámbito laboral. Entonces, dentro de eso, en este sentido, eh, ser defendido de manera general, ¿sí? Y también votar y ser votado para todos los cargos de dirección sindical. Dentro de ello existen, ya sea eh, de que se registre o de que pueda haber una negación en el sentido de ello. El registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. ¿Qué nos dice el 356? Por favor, alguien más que me ayude con el 356. Vamos con Selene, por favor. Sí, profesor. Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Hasta ahí. Si no cumple con eso, pues se va a negar, ¿sí? Esa es una finalidad. Ahora, si no se constituye con el número de miembros fijados por el artículo 364, también te lo van a negar. ¿Qué dice el 364? Alguien que me ayude, por favor. A ver, Linda, por favor, Linda Luna. Sí, profesor. Los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomará en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y en la que se otorgue este. Entonces, clarísimo, ¿sí? Si no cumple con el requisito del 364, tampoco te lo van a registrar. Vamos al 365. Por favor, alguien que me ayude. Sí, entonces, 365, por favor. Ayúdame, por favor, Juan Daniel. Voy, 369 me dijo, ¿verdad? 65. Ok. Artículo 365. Los sindicatos deberán registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia, fracción primera, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Fracción segunda, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros, la cual además contendrá, inciso A, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. Inciso B, cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas en donde se cuente con trabajadores. Fracción tercera, copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Y fracción cuarta,
copia autorizada del acta de la asamblea en la que se hubiese elegido a la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo, en términos del artículo 376 de esta ley, salvo lo dispuesto en los estatutos. Hasta ahí. Entonces, ¿se dieron cuenta ahí la diferencia en relación a lo que mandé en cuestión al registro? ¿Sí cambió? ¿En qué cambió? Si nos vamos al 365, ahí viene en qué cambió en relación a la autoridad correspondiente. Nada más para efecto de que todos estemos en la misma sintonía. ¿Qué fue lo que cambió? Dentro de lo que yo mandé, establecía justamente los registros a la Secretaría del Trabajo y bien a las juntas de conciliación y arbitraje, de acuerdo a la naturaleza federal o local que tengan los sindicatos que presiden justamente a registrarse ante la ley. Entonces, relativo a lo que estuvimos platicando ahorita del 365, ¿qué cambió? Nada más para efecto, por 3 participaciones, ¿qué cambió? Adelante, Leonardo. Que será en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de ahora. Ok, ahora, yo pregunto, ¿alguien me hizo la observación dentro de los trabajos de la infografía que les pedí? Yo creo que al menos les di un poquito de tiempo para analizarlo. Relativo a ello, ¿alguien lo notó? O sea, alguien dijo, bueno, creo que aquí ya cambió. A mí me hubiera gustado que en el mismo trabajo me hayan hecho el señalamiento de decir, profe, esto ya es así. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Porque de alguna forma nosotros debemos de estar actualizados en todo lo que está pasando dentro de la misma reforma, de la misma ley federal del trabajo, ¿sí? Pero lo hice justamente con esa intención de que dijeran, oiga, profe, es que esto ya cambió en esto, ¿sí? Si así lo observaron, si así lo hicieron o se dieron cuenta, a ver, quiero escucharlos. ¿Alguien se dio cuenta de esa parte? ¿O simplemente, bueno, se hizo conforme la información establecida? Bueno, de todos modos, bueno, no pasa nada. A fin de cuentas, eso es lo que yo quería marcarles relativo a ello. Y entonces, en ese sentido, también vamos a tener algún tipo de cancelación. El registro de los sindicatos también se puede cancelar únicamente en caso de disolución o por dejar de tener los requisitos legales. Entonces, de manera general, ahora sí abordando otra vez la parte de los estatutos sindicales. Esos estatutos sindicales van a ser ese conjunto de normas que van a regir íntegramente una institución o asociación y que se refiere a su asociación como sus funciones con los integrantes de los miembros, sus obligaciones y el derecho que contienen los sindicatos. Los mismos estatutos tienen un papel fundamental justamente en la vida de los sindicatos, ya que se van a encargar de normar la vida interna e institucional de estas organizaciones. Los mismos sindicatos, para tener reconocimiento formal de las mismas autoridades laborales y administrativas, deben de cubrir ciertos requisitos que le permitan obtener justamente esa capacidad y esa personalidad jurídica que necesariamente para dar el fin a poder desempeñar su rol respectivamente en la defensa de sus agremiados.
Entonces, dentro de ello también vamos a tener, dentro de la misma disolución de los mismos sindicatos, vamos a tener la natural, cuando no deja de existir el número de trabajadores del servicio activo. Pregunto, ¿cuántos son los números de trabajadores que deben de estar activos para formar un sindicato? ¿Cuánto les mandé? 20, profesor. 20. Así es. Entonces, ese es de manera natural. Si no hay 20, va a haber una disolución. Voluntaria, de acuerdo al 379, ¿sí? Por el voto de las 2/3 partes o transcurriendo el tiempo fijado. ¿Pero qué nos dice expresamente el 379? Por favor, alguien que me ayude, Ashley, Axel, Andrea Parra, Andrea Mendoza, cualquiera, alguien que me ayude. Adelante. Sí, el 379 menciona eso, los sindicatos se disolverán, número 1, por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integran, y número 2, por transcurrir el término fijado en los estatutos. Perfecto. Ahora, en este sentido, también vamos a tener la forzosa. La forzosa es cuando el sindicato no cumple algún requisito legal y su actividad afecta a alguna persona. Por eso también está esa situación forzosa. Ahora, también vamos a tener algunas cláusulas de exclusión, hay de admisión y existe también de expulsión o separación. Dentro de la admisión, el patrón justamente se compromete frente al sindicato, en este caso el sindicato titular, a preferir en las plazas vacantes de nueva creación a aquellos trabajadores que este último le prorrogue. O cuando se trata justamente de la admisión, el procedimiento habitual va a consistir en el aviso escrito al sindicato de que se ha presentado una vacante o un puesto de nueva creación. Dentro de ello, también vamos a tener la separación. Esa separación, ¿sí? La cláusula es de justamente de expulsión, ¿sí? Que va a cuestionar en virtud justamente de la justicia por propia mano, o toda vez que el sindicato pueda desprenderse a discreción de los elementos que resulten peligrosos o molestos, o supuestamente la expulsión del trabajador debe de ser acordada por las 2/3 partes de los miembros del sindicato según, ¿no? Y sin embargo, de tal modo no tiene aplicación en la práctica, ya que un simple comunicado de expulsión de un trabajador va a ser suficiente para que el obrero quede desprendido sin responsabilidad para la empresa. Entonces, fíjense, es interesante, ¿no? Entonces, dentro de ello, si nosotros nos vamos a algunos estatutos como federaciones y confederaciones, los mismos sindicatos con personería gremial podrán constituir federaciones y confederaciones afiliación a la misma. Ese derecho de constituir federaciones y confederaciones es una manifestación justamente de esa libertad sindical. Y dentro de ello vamos a establecer en el artículo
384. ¿Qué nos dice ese artículo 384? Por favor, Eder. Sí, profe. Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del artículo 366. Ok, entonces, ¿qué dice el 366? Vamos, por favor, Alondra. Sí, profesor. Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente, fracción primera, si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. Fracción segunda, si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364. Y fracción tercera, si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Entonces, relativo a ello, ¿qué debe de contener la denominación, el domicilio de los miembros que constituyen, las condiciones de adhesión de los nuevos miembros, las formas de sus miembros que estarán representados en las directivas y en las asambleas, y entre otros aspectos? Entonces, relativo de manera general, alguien que quiera hacer algún otro comentario en lo que estoy, digamos, comentándoles, lo puede hacer en este momento, y si no, pues bueno, vamos a seguir continuando con esta cuestión de los estatutos. Entonces, relativo a esto, ¿sí? También vamos a quedar entonces que los mismos estatutos pues van a establecer, como lo vuelvo a repetir, denominación, objeto, domicilio, organismos que lo integran y dirigen, en este caso, las formas de su elección, su duración, sus funciones, ¿sí? Y de acuerdo al 371 ya leído. Y dentro de ello, pues también vamos a tener algunas facilidades y obligaciones de sus miembros. Los derechos y obligaciones justamente de los miembros de una asociación sindical son los que corresponden a los integrantes de cualquier comunidad, ¿sí? El derecho de los sindicatos pueden dividirse en derechos directos y en derechos reflejados, ¿sí? Los primeros derivan del derecho estatutario y de los beneficios logrados justamente por la actividad de los sindicatos. En tanto, los segundos son las prerrogativas justamente que la ley otorga a los trabajadores sindicalizados en este sentido respecto a quienes no lo son, ¿sí? Las obligaciones de los sindicatos, aunque la ley no contiene disposición específica, pero en el artículo 371, fracción sexta, va a mencionar las obligaciones y los derechos de los asociados. Lamentablemente los estatutos casi, digamos, pues debe de establecerse, ¿sí? Y dentro de ello cumplir. Ahora, vamos con el 371, fracción sexta. ¿Qué nos dice? Alguien que me quiera ayudar a darle lectura. A ver, César David Sandoval, por favor. Adelante, Eder. Dijo la fracción sexta, ¿verdad, profe? Sí, por favor. Del 371. Ajá. Solo dice obligaciones y derechos de los asociados. Uh-huh. Así es. Nada más para que, por lo que yo ya mencioné, que la ley no contiene disposición específica, pero sí dice, digamos, obligaciones
y derechos de los asociados, que si ustedes se fijan, pues es muy ambiguo, ¿no? Pero relativo a esto, pues con ciertas trampas para poder manipular ciertas cuestiones dentro de los estatutos, porque no son específicos. ¿Ya vieron en ese sentido con qué intención o cómo lo hacen? Ahora, relativo a esto, pues realmente muy interesante, ¿no, chicos? De hecho, hasta puede ser un tema de tesis. Ahora, vamos ya para concluir sus sanciones. La disciplina justamente va a constituir en cualquier organismo de un elemento esencial justamente para la adecuada realización de sus fines. En este caso, las estructuras sociales que mayor efectividad tienen son, si ustedes no me dejan mentir, el ejército, ¿sí? Determinadas instituciones acordes como la Marina, ¿no? Dentro de ello, o algún otro en donde se especifica justamente la situación de la disciplina. Entonces, relativo a estas situaciones, justamente, pues vamos a establecer, ¿sí?, algunas sanciones o algunas finalidades dentro de ello. ¿Por qué? Porque dentro de este sentido, estas instituciones basan su éxito en una disciplina férrea que no puede admitir vacilaciones ni renuncias. Realmente el sindicalismo es así, atiende a su esencia, atiende al instrumento orgánico más eficaz de la lucha de clases. De ahí que la disciplina constituya justamente por ello mismo la esencia de la actividad sindical. Entonces, un sindicalismo sin disciplina justamente es pernicioso, o en este caso más sentido a que un sindicalismo entreguista. La naturaleza del sindicato justamente es las normas, ¿sí?, que regulan la disciplina sindical, que son más importantes en sus estatutos, y es la estipulación de sanciones contenidas justamente, ¿sí?, y reflejadas específicamente, ¿sí?, y que dentro de ello, pues que se cumplan ciertas o contenidas dentro del mismo estatuto, y que regule y que vele por que cumplan el propio estatuto. De lo contrario, sería acreedor a una sanción con consecuencias de la falta disciplinaria y reflejada en la no observación y cumplimiento de las normas y reglamento del mismo sindicato al cual están afiliados. Entonces, si ustedes ven, muy interesante estos puntos que acabo de abordar, que son justamente los estatutos sindicales, las facilidades y obligaciones de los miembros, las sanciones, ¿sí?, y las prohibiciones. Posteriormente, pues bueno, vamos a seguir platicando en relación a esas disoluciones, esas cancelaciones, pero eso, pues bueno, ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Que tengan excelente puente. Nos vemos el día martes, ¿sí? Y que tengan también excelente fin de semana con todas sus seres queridos. Si hay alguien que quiera comentar algo en relación a esto, lo puede hacer de esta manera. Entonces, si me quieren dar su opinión, adelante,
los escucho y si no, sin más por el momento, les agradezco y nos vemos el día martes. Hasta luego, profesor. Hasta el martes, profe. Hasta el martes. Hasta luego.